El Gallo Estrada quedó fulminado con este poderoso gancho al hígado y el gallo ya no se pudo levantar del gancho al hígado perfectamente bien ejecutado del maestro Jesse Bam Rodríguez. Siete rounds le duró el Gallo Estrada al prodigio del boxeo. El maestro Jesse Bam Rodríguez el día de ayer dio cátedra y se graduó como el mataleyendas. Jesse Bam Rodríguez, de los mejores libra por libra del mundo, tremendo boxeadorazo el tejano Jesse Bam Rodríguez, ganó, convenció, dio clase de boxeo y al Gallo Estrada le pesó la inactividad de no pelear por 2 años. El juego de piernas de Jesse Bam Rodríguez muy superior al juego de piernas del Gallo Estrada. Bam no ganó por la inactividad del gallo, sería injusto decir eso. Bam Rodríguez ganó simplemente por tener un boxeo muy superior al del Gallo Estrada. Aun si el gallo hubiera enfrentado a Bam Rodríguez en su mejor momento, el resultado hubiera sido el mismo. Jesse Bam Rodríguez es un peleador de otro planeta, un verdadero superdotado del boxeo y hay que reconocerlo. El padre tiempo le pasó factura al Gallo Estrada. ¿Por qué? Porque nadie le gana al padre tiempo y esa es la realidad. El gallo lo intentó, pero jamás pudo leer a Bam Rodríguez, quien sí lo tenía muy bien estudiado. Se nota que esos sparrings que hizo con el Chocolatito González al final del día creo yo que sí le ayudaron, porque se veía que conocía a la perfección los movimientos del Gallo Estrada, porque jamás cayó en el ritmo del mexicano. Jesse Bam Rodríguez siempre trató de acomodarse al estilo del gallo y terminó descifrándolo y tirándolo en 2 ocasiones. La primera vez que lo tiró fue en el round 4 de nalgas a la lona y a la otra en el 7º. Y la verdadera razón por la cual el gallo perdió, hay que reconocerlo, fue porque Jesse Bam Rodríguez fue infinitamente superior. Así de fácil y no le busquemos pretextos. El primer round fue un round de estudio, ambos estuvieron midiendo con respeto, se sentía la tensión en la pelea, ambos peleadores muy tensos. El Gallo Estrada en el segundo se seguía viendo muy rígido, muy tenso y ya preocupaba el juego de piernas de Jesse Bam Rodríguez, que le evitaba de lo bien que bailaba. Le dio un baile al Gallo Estrada al Jesse Bam Rodríguez. En el round 3 el Jesse Bam comienza a apretar conectando buenos uppers. El gallo quería meter en su ritmo al tejano, pero el tejano infinitamente superior en condición físico-atlética y no se dejaba. El gallo, a mi apreciación, se quedó sin gas desde este round. Desde el round número 3 vi a un Gallo Estrada cansado. En el round 4 Jesse Bam Rodríguez finiquita lo que estuvo gestionando en el round 3 y tira al Gallo Estrada con upper y después jab y al suelo de nalgas. El Gallo Estrada se va de sentón a la lona y se levanta como los meros machos. En el round 5 el gallo lo intenta, pero no es suficiente. El gallo, a base de corazón, quiere sacar la pelea. El Bam trae una muy buena defensa también y el gallo saca el round 5 nada más de puro corazón, porque de técnica boxística el Bam ya se veía infinitamente superior. El gallo, sin embargo, aún no estaría muerto. Salió concentrado para el round 6 y despierta el gallo. El Gallo Estrada tira a Jesse Bam Rodríguez y el gallo y las cosas se comienzan a emparejar un poco. Desafortunadamente para el gallo, un Jesse Bam Rodríguez más veloz que un relámpago le asesta un venenoso gancho al hígado y el Gallo Estrada ya no se levantaría. El gallo perdería la pelea, el título y la gloria. El Gallo Estrada perdió simplemente porque Jesse Bam Rodríguez fue infinitamente superior y no creo en lo personal que una revancha sea necesaria. Queda muy clara la superioridad y la dominancia de Jesse Bam Rodríguez. Sin embargo,
Recordemos que este pleito tiene cláusula de revancha directa. Tendremos Jesse Bam Rodríguez contra Gallo Estrada 2, eso es un hecho. El punto aquí ¿es realmente necesaria una revancha para ti como fan? Las revanchas yo creo que son necesarias cuando la pelea tuvo un margen muy apretado y en este caso la superioridad de Jesse Bam Rodríguez es más que evidente y considero como fan que una revancha está por demás. Pero, ¿ustedes qué opinan? Esta revancha no va a ser en un futuro cercano, se los puedo asegurar. Michael Benson, reportero de ESPN, tuiteó lo siguiente ayer después de la pelea del BAM. Y se los voy a traducir. A Jesse Bam Rodríguez se le ha preguntado sobre una potencial pelea contra Naoya Inoue. A lo que Bam respondió lo siguiente: yo sé que la gente quiere la pelea, pero hay que ser realistas, es simplemente una fantasía por ahora. Tengo que trabajar en mi camino a la cima. Inoue está en las 122 libras y yo estoy en las 115 libras. Aún tengo negocios que resolver, negocios pendientes en esta división. Quiero al ganador entre Kazuto Ioka contra Fernando Martínez, WBA e IBF, que pelean por la unificación el 7 de julio y estamos a unos días de este tiro, mis amigos. Y Jesse Bam Rodríguez quiere al ganador para barrer con toda la división, unificar y hacer lo que toda leyenda debe de hacer, barrer y unificar. Ahora bien, esta derrota afecta al Gallo Estrada. Esta derrota no afecta para nada al Gallo Estrada, quien ya tiene un lugar seguro en el Salón de la Fama, ya es Salón de la Fama. El Gallo era leyenda antes de enfrentarse al BAM y seguirá siendo leyenda. Simplemente es como muchos dijeron, esto es un pase en la antorcha. Nadie derrota al Padre Tiempo. Eventualmente el BAM y Naoya Inoue llegarán a su máximo y después a su declive. Es natural. El Gallo Estrada llegó a su máximo y no creo que esté para el retiro. Simplemente el BAM es un boxeador que está a un nivel muy superior de lo que el Gallo puede estar. Hay que reconocer cuando alguien es mejor y el BAM es mejor boxeador que el Gallo. ¿La revancha estará buena? No lo sé. Podría convertirse en algo muy triste. Bam Rodríguez por contrato debe de tener la revancha contra el Gallo. Esperemos que el Gallo haga una pelea digna porque en esta pelea simplemente el tiempo lo sobrepasó. El Gallo Estrada perdió porque su rival fue infinitamente superior y ni el mejor entrenamiento, ni el mejor entrenador, ni las mejores vitaminas hubieran podido hacer alguna diferencia según mi opinión. Pero mi opinión no importa realmente, nosotros queremos leer tu opinión aquí en la cajita de comentarios. Noche triste ayer para México, noche triste para los mexicanos, porque también perdió el Gatito Curiel ante Sonny Edwards por decisión, y aunque a muchos no les gustó, Sonny Edwards fue mucho mejor boxeador que el Gatito Curiel. La gente abuchó a Edwards, pero ganó bien, su boxeo fue ampliamente superior. También Robeisy Ramírez destrozó al mexicano Brandon Benítez y dio cátedra de boxeo. Habrá que reestructurar muchas cosas, pensar en qué se equivocó y tratar de mejorar, porque no se puede jugar con los guantes de mexicano todo el tiempo, no se puede boxear simplemente con la playera de ser mexicano. El Gallo Estrada peleó ayer con la jerarquía, peleó con la experiencia, y la jerarquía y la experiencia fracasaron. Fueron aplastados por la juventud y por la técnica de Jesse Bam Rodríguez. Así de fácil. Si este video te ha gustado, te ha parecido interesante, por favor te pido que lo compartas con un amigo o amiga a quien también le guste la dulce ciencia del boxeo. Comparte este video en tus grupos de Facebook y en tu WhatsApp, y por supuesto en tu cuenta de X. Síganme en X y yo también los seguiré. En la descripción y en el primer comentario les dejamos el link a mi cuenta de X. Sígueme y te sigo. Muchísimas gracias por su atención. Richie, mi hermano, mi amigo, gracias por estar conmigo ayer en la transmisión, nos la pasamos muy bien. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos